¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más por octava ocasión. Mira, me sorprende bastante, ¿eh? Ya 8 episodios, ¿quién lo diría? Llevamos bastante tiempo. Pero sí, en nuestro octavo episodio, pues vamos a hablar, como lo dice el título de este en vivo, acerca de el arte y su relación con la psicología. Y creo Ya, yo y creo yo. que va a estar bastante interesante. Entonces, ahí yo sí diría que traigan a todas las personas que puedan, porque pues creo que va a ser un tema pues bastante dinámico y pues sería pues muy apreciable que tengamos su opinión en el chat y poder leerlos también. Eh, pues como siempre estoy con mis compañeros, con Santi y con Alicia. Creo que pues no hace falta presentarlos porque pues ya nos presentamos la vez pasada y pues para abordar bien el tema, ¿verdad? Pero no solamente estamos nosotros, sino también está un especialista con nosotros. Es la primera vez que tenemos de invitar a una persona que como tal no es artista, pero aún así es muy profesional en el tema. Entonces, pues qué más, le damos la bienvenida a nuestra invitada, ¿verdad? ¿Cómo estás, Edith? Hola, mucho gusto aquí esperándolos ya en esta reunión. Quieren que me presente. Bueno, yo soy licenciada en psicología de la FES Iztacala. He trabajado en lo organizacional. Últimamente me dedico en una consultoría multidisciplinaria para precisamente el enfoque psicoterapéutico. Ok, muy bien. Pues como Un ven, gusto, un gusto. sí, 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 claro. Estamos encantados de tenerte aquí. Pero bien, entonces antes de ir al plato fuerte, va a ser un poco distinto este programa. Casi siempre tenemos como una lista de preguntas tanto para el invitado como el chat, pero esta vez va a ser un orden distinto. Entonces, antes de ir a lo más importante, tenemos como una especie de definición de arte, eh, pues construida por nosotros, por cada uno, ¿no? Entonces quisiésemos compartírselas y pues comenzaré yo y ya después mis compañeros les dirán pues una definición propia del arte, ¿verdad? Eh, si a mí me preguntaran, ¿verdad? Para mí, ¿qué es el arte? Para mí el arte puede ser considerado como un instrumento que rompe con las barreras sociales del momento. Ante la desesperación e infelicidad del mundo, los artistas expresan su sentir a través del arte como medio de protesta e indiferencia. No recuerdo exactamente desde qué corriente lo vi, pero es un pensamiento que viene a partir de Francia, de Europa. Eh, si no mal recuerdo, dentro del fauvismo, se explicaba mucho que el arte en ese entonces se daba para expresar la miseria del mundo. Si había artistas eran para describir lo malo del entorno en el que vivían. La percepción de su entorno despierta dentro de sí la necesidad de proyectar sus emociones y pensamientos. Los renacentistas consideraban que el arte debía sustentar a la ciencia, una corriente de pensamientos que para ese entonces no era más que un cúmulo de blasfemias. Hoy en día el arte se ha expandido tanto que pegar objetos en las paredes puede ser considerado una obra de arte, y para la mayoría de los espectadores no puede ser más que simple basura. El arte existe para destacar lo que la realidad no puede ver, y siempre será tema de críticas y desigualdades, porque el arte no tiene límites, pero las personas sí. Esa es mi definición de arte, ¿verdad? Pero no sé, Santi, cuál sea su definición de arte si no las quiera compartir. Claro, claro. Bueno, pues como todo lo que dijo Raúl, pues es muy cierto, pero para mí el arte, por ejemplo, yo diría que es la proyección del ser. Cuando tú sientes y proyectas, estás liberándote y pues eso para mí es hacer arte. Obviamente el arte cuando destaca, pues se llega a exhibir. Pues, por ejemplo, por eso tenemos pintura, por eso tenemos cine, por eso tenemos música, infinidad de canciones, pero yo definiría así el arte porque considero que cualquier persona no tiene que tener un talento especial para poder expresarse. Y bueno, obviamente, pues hay mucha gente que dice, no, yo no dibujo, por ejemplo, porque no tengo el talento, no soy ese tipo de persona.
pero pues puedes siempre, no sé, tocar algún instrumento, puedes hacer alguna escultura, puedes, no sé, hay infinidad de cosas que puedes hacer para expresarte. Precisamente como vamos a abordar, pues cuando tú te liberas, pues es más fácil que puedas constantemente pues estar estable, porque pues vas sacando todo lo que tienes. Y bueno, sí, considero que depende ya de cómo se aprecie, pues se llega a convertir en un medio de trabajo, en un medio de expresión más profesional, pero pues considero que como tal todo el mundo puede expresar y sentir. Y eso para mí es lo que vengo, bueno, lo que sí, lo que yo conozco como arte. Nice, nice. Pues ahora que mis compañeros me han dado una definición de arte, para pasar al tema principal, yo voy a cerrar con la que pues yo he ido formando a lo largo de los años. E igualmente, pues para la gente que nos está escuchando, siempre el chat está muy abierto a opiniones y para que nos respondan para ustedes qué es el arte. Para mí, un poquito con las raíces de la filosofía estética, para mí el arte es una técnica, es cualquier cosa que expresa contenido espiritual. Vaya, ¿a qué me refiero con una técnica? A todos los diferentes medios, ¿no? Pintura, música y demás. Y justamente a cualquier producción de contenido espiritual, creo que me refiero mucho a esta proyección del ser, de la que ya les vienen hablando mis compañeros. Ahora, esta en su percepción que nosotros tenemos hacia el mundo, obviamente influye mucho en cómo nosotros generamos arte. Entonces nos gustaría abrir el tema, hablando pues obviamente con nuestra invitada acerca de la sensopercepción humana y cómo se involucra esta en la proyección del arte. Ok, entonces, hola nuevamente. Aquí hablaremos un poco de la creatividad, cómo este proceso crea nuestra propia grandeza, cómo podemos poder hacer cualquier cosa posible y no tanto por el concepto de arte en sí mismo, sino más bien el acto, esa expresión de la que hablan ustedes, como ese espectro total de experiencia y el sentimiento de cada persona. A la vez este acto social que se comparte con nuestros semejantes a través de las vivencias. Entonces, cabe mencionar que esta sensopercepción, a través de los sentidos y de las emociones, una obra de arte nunca se completa, nunca se llega a un punto de madurez que el creador no pueda sobrepasar en cualquier momento. El proceso creativo se vive como el cambio, esa transmutación de una forma a otra vez de los sentidos y la misma experiencia. Entonces la percepción se convierte en un gesto de representación dramática, conectando con la transformación, la metamorfosis y el cambio. También cabría mencionar que la autoexpresión, como es parte del arte y todas las bellas artes, es una cuestión necesaria para la vida humana. Entonces podríamos decir que sí, el arte precisamente es una necesidad. El hecho de que pues no hagas no significa que pues no puedas sentarte a apreciar una película o que no puedas sentir que pues es algo básico del ser humano. Así es, la autoexpresión es algo necesario, ya que pues toda cuestión que tú no expreses, si lo quieres ver a través del arte, yo hablaría de sentimientos, de percepciones, de toda tu vivencia, puedes crear patologías que te enferman. Por las más básicas de mencionar pueden ser la depresión y la ansiedad, ¿no? Que prácticamente ahorita estamos viviendo la sociedad de la depresión. Vaya, vaya. Entonces, vaya, autoexpresión prácticamente pues interviene desde lo más central de nuestra vida, ¿no? Y para muchas personas, que bien no puede verse como una necesidad, pues Edith nos comenta que justamente forma parte de las necesidades básicas. Entonces, creo que justamente lo que interfiere, y si no me equivoco, pues aquí está la invitada para que me corrija y para que contribuya pues también. Eh, Esto formaría o interrumpiría el paso del proceso creativo y la autoexpresión que un artista tiene en diferencia al que uno no tiene, ¿no? Vaya, alguien que no es artista se expresa de diferente forma y tiene esta necesidad de diferente manera y cómo la enseña al mundo, ¿no? Pues más allá de diferente manera, yo diría que pues tendríamos que regresar a esta parte, ¿no? Del ser individual.
Más allá que hablar del ser como artista, que sí, sí es cierto que el artista tiene una objetividad, un pensamiento más profundo, más abstracto para representar la cotidianidad, al final del día todas las personas pueden representar algo único. Ahora, como están en vogue estas nuevas modas, por ejemplo, el arte terapia, por así decirlo. Qué interesante. Bueno, entonces, bueno, yo, yo no conozco los tipos de inteligencia, o bueno, tal vez los conozca, pero ahorita mismo no me acuerdo, pero pues digamos que una persona que no tiene este sentido artístico, pues puede expresarse de otra manera. Y pues bueno, yo te quisiera preguntar que pues de qué otra forma podría ser, suponiendo que por ejemplo es alguien que pues tiene un pensamiento muy crítico y pues que se dedica muchísimo, no sé, a la ciencia o a las matemáticas. De la ciencia de la matemática, si nos vamos a la historia como de las bellas artes, pues pensaría yo en el enfoque de la musicoterapia. ¿Por qué lo refiero? Porque pues hay muchas bellas artes, ahorita podemos, creo que ustedes tienen una habilidad más pictórica, o sea, del trazo, pero pues también podemos regresar a la danza, a la música, a la fotografía, a la poesía. Todas estas secuencias al final del día son una conexión con el alma y el espíritu. Ya la forma en la que la manifiestes, el que la hace única, pues eres tú mismo. Vaya, y pues obviamente, y vaya, nosotros como artistas, y probablemente en el público también hay artistas, creo que todos estamos de acuerdo en que esta autoexploración por la que pasas interviene mucho en tu proceso creativo y pues obviamente en tu resultado final, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este proceso creativo. Yo voy a dar una explicación desde la filosofía estética y vaya, este es el círculo virtuoso de la estética, ¿no? Donde uno empieza a cobrar sentido desde justamente los sentidos, pasando a sensaciones y ya después uno es consciente de la sensación. Y ya es cuando uno como ser humano se puede nombrar sintiente. Entonces, pues aquí empieza esta experiencia estética, de la cual como nosotros, al decir, tengo este proceso creativo, a esto se refiere específicamente, a la necesidad de expresar esa sensación. Y de allí pasarías a la catarsis, que es cuando tú comienzas todo este proceso creativo. Catarsis significa literalmente vómito espiritual. Y eso desencadenaría una poiesis, que es una obra de arte. La poiesis es la creación directamente. Cuando tú elaboras tu catarsis, tu vómito espiritual, literalmente estás vomitando una obra de arte, ¿no? Poiesis viene de la palabra creación, de ahí de la palabra poeta. Y bueno, Sócrates la otorga a partir de la gente que escribía poesía lírica. Claro, música acompañada del arpa o la lira, ¿no? Entonces, ya una vez que tú empiezas a desencadenar este tipo de experiencia estética, tú ya empiezas a tener una técnica, que es la que el artista posteriormente desencadena. Y pues obviamente, justamente como nos comentaba Edith, no solo hay un tipo de expresión pictórica como la que nosotros elaboramos, ¿no? Si la obra fuera un producto figurativo, le llamarías mímesis. Entonces, aquí involucra muchos procesos de su percepción humana y cómo las comunicas finalmente. Entonces, Edith y tanto mi compañero, Santiago, y también pues Raúl, obviamente, van a estar comentando acerca de este tipo de proceso. Va, Santiago. ¿Sobre cuál? ¿Sobre el proceso del que acabas de hablar? Sí, del proceso creativo, acerca de la motivación, la catarsis. Claro, claro. Pero pues desde mi experiencia, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues sí, como, perdón. Tranquilo, nosotros nerviosos. Bueno, pues como Alicia nos estuvo diciendo, pues o sea, primero pues para poder crear una obra, pues tiene que sentir, tienes que tener estas pues sensaciones y pues como por así decirlo, estímulos básicos para pues luego sentirlos y luego proyectarlos. Yo como tal, pues diría que no soy una persona meramente artista, o bueno, tal vez
no tan comprometida con el arte, porque pues realmente si lo veo desde mi punto de vista, dibujo, digamos que una vez al mes, una vez cada 3 semanas, no soy muy constante, pero precisamente todo lo que dibujo, pues como que lo agarro pues en un tiempo donde de plano, pues no sé, me pueda poner a escuchar música, pueda ponerme a tener un estímulo tan fuerte de una idea para poder proyectarla. Porque, bueno, nunca he dibujado, la verdad, por dibujar. Siempre ha sido porque tengo una idea muy fija, una idea que de plano quiero expresar y pues lo termino haciendo. También pues yo suelo hacer, no sé si es correcto decir que también hago catarsis al hacer ejercicio, pero pues es algo que hago demasiado. Siento que me ayuda bastante a liberarme. No sé, ahí tú me corregirás, Alicia. ¿Podría decir que es catarsis? Bueno, creo que no está. Pero bueno, sí, algo, como decía. algo que yo te puedo apoyar. Al final del día ves que pues esta catarsis sí estás de cierta manera en lo correcto porque tiene que ver con la fuerza de lo simbólico. Al final del día esta catarsis es un proceso donde hay que expresar, y en esa expresión que Alicia hablaba del vómito espiritual pues lleva muchas cosas de por medio. Si nos vamos más a la psicología, pues tendría que ver con cómo creas un proceso para llegar a la conciencia, ¿no? Al insight, que podríamos decir la búsqueda de tu propia verdad. Sí, No tenía abierto mi zona, a la zona como en Souls. Pues yo te podría decir que pues obviamente en la filosofía estética, de forma estricta, tú no estás creando nada técnico, ¿no? Al hacer ejercicio como tal. Vaya, no es una poiesis directa, pero el proceso de catarsis persiste, ¿no? Que les repito, catarsis significa literalmente vómito espiritual. Entonces digamos que tu proceso creativo al momento de hacer ejercicio se cortaría automáticamente aquí, ¿no? No llegarías a la poiesis, porque la poiesis, que les repito, viene de la palabra creación, de ahí poeta, involucra ya una técnica. Y justamente es muy curioso, ¿no? Lo que mencionábamos, la necesidad de definir el arte, es porque en el pasado solamente se consideraba arte a algo que llevaba una técnica de forma estricta. Ok, mira, a mí sí bueno, o sea, mencionando lo que estabas, ahorita de lo que están hablando del proceso creativo, yo podría decir que donde más siento, o bueno, más bien, más lo identifico, como, pues no sé, a lo mejor la mayoría del público sabe, pues tengo un cómic en proceso, o sea, aún no está terminado y es uno que lleva ya muchos años. Fuera de los dibujos que hago, por ejemplo, de trabajo, de comisiones y demás, a la hora de crear la historia y sobre todo a la hora de plasmarla, incluso hay, por ejemplo, tengo la mente, perdón, tengo la historia en la mente. De hecho, como tal, no tengo un guión, o sea, con el paso de los años la he ido creando, ¿no? Como armando pieza por pieza y me acuerdo de lo más importante, o sea, como tal no tiene una estructura así fija, tiene como tal, sí tiene eventos importantes y demás, pero de intermedio no hay nada. Entonces hagan de cuenta que mientras lo voy haciendo, voy creando esos pequeños detalles. Y pues como alguna vez mencionaron, no recuerdo con qué serie, hoy en día hacer una historia es muy difícil. Crear una historia original es bastante complicado. Porque pues la creatividad es tan grande que pues a veces llegan a haber muchas coincidencias, ¿no? Yo cuando lancé el cómic, el primer capítulo, se puso de moda Invencible y decían que se parecía mucho a Invencible. Y les puedo prometer que Invencible yo ni lo conocía. De hecho, apenas lo estaba empezando a ver y pues fue curioso porque dije, no, pues la verdad es que tiene cierto parecido, pero pues no es más que una coincidencia porque yo ni sabía de su existencia. Pero lo que voy con esto es que, como sabemos, una buena historia pues solamente es un cúmulo de muchos refritos buenos. Entonces a la hora de estar pensando en las viñetas, en cómo va a ser esta continuidad de acción, por ejemplo, pues la verdad es que hay un momento en el que tengo esa sensación como de
quiero plasmarlo, tengo que plasmarlo. Y pienso incluso en los colores que debería de tener. El que yo tengo es casi todas las viñetas son en blanco y negro, pero hago como énfasis en ciertos colores, entonces pienso que aquí debería de haber, porque esta escena es importante y demás, y muchas veces lo anoto. Entonces yo siento que va de la mano, pero bueno, al menos corríjame, va de la mano con el proceso creativo, porque ya lo percibo, por ejemplo, de otras series y digo, esto es muy bueno, ¿no? Podría darle mi toque personal, lo tengo en mente y a la hora de plasmarlo, pues ya le doy como esa cierta originalidad. Bueno, es que aquí también habría que hablar de algo, pues hay que profundizarlo, ¿no? El proceso creativo, como bien lo mencionan, es algo muy amplio. La creatividad es algo que no es lineal, que tiene que ver con tu estructura, con tu estilo de vida, con esas referencias. Bien lo dices, yo ni siquiera conocía la serie, pero tienen similitudes, que esto tiene que ver con la perspectiva de la otredad. ¿Tú cómo te relacionas con la sociedad? Que tienen un punto en común, eso por una parte, y también no hay que olvidar que eres un ser individual. La creatividad, creo que era Santiago el que lo mencionaba, él mencionó un poco de las inteligencias, yo lo llevaría un poco más allá. El ser humano es bastante completo, no podríamos hablar solo de inteligencias, solo de un proceso de catarsis, ¿no? También tienes que absorber que eres un ente con espíritu, con alma, y que tus vivencias son únicas, y aunque sean únicas, también puedes estar conectado con la otredad. Ok. Y bueno, antes de seguir con el temario, con el hilo del tema, yo tenía una pregunta antes de esto. Estábamos mencionando acerca de la necesidad de proyectar arte, ¿no? Ya sea de una forma u otra, como dice Alicia, con ciertas técnicas, ya sea con música, con pintura y con demás. Pero yo siempre he tenido esa duda, o sea, realmente todas las personas tienen esa necesidad, o sea, no hay una persona que de plano no le guste como tal expresarse a través del arte, o sea, suponiendo, bueno, o sea, en un caso hipotético, una persona que ni siquiera le guste la música, ni el baile, ni el teatro, nada, 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 o sea, ¿realmente existe o puede existir una persona así? O no sé. Claro, los que tienen algún trastorno psicológico. Ajá, es lo que iba a decir, Claro. o ya es considerado como tal ya pues sí, un trastorno o algo así. Sí, no, vámonos a mitad. O sea, al final del día, pues si te das cuenta, el arte es un medio de socialización. Es muy raro como que llegar a este círculo vicioso donde no estás conectado con nada, ¿no? Por ejemplo, la música trasciende generaciones, millones, las pinturas, la danza, o sea, es muy difícil que esto no te alcance, o sea, tendrías que vivir muy, muy aislado. Y aún así las tribus tienen su música, sus pinturas. Entonces aquí podríamos hablar también un poco de los padecimientos mentales, pero ya a un nivel fuerte, ¿no? Yo, pues, si pienso en alguna enfermedad, se me ocurre como una esquizofrenia, pero ya muy severa, ¿no? Donde ya tú pierdes el contacto realmente con la realidad. O sea que ya definitivamente tú ya no estás en un plano consciente. O sea, sería muy raro que tú no tocaras alguna de las bellas artes. Aquí, por otra parte, también retomaría, pues, los que dicen lo de las bioenergéticas, ¿no? El lenguaje del cuerpo. Porque el lenguaje del cuerpo no solo es lo corporal, sino también las expresiones verbales. Y pues estas expresiones tienen que ver precisamente cómo tú como ser consciente vas explorándote, ¿no? Y obviamente, pues si tú no expresas estas situaciones, no solo a través del arte, el simple hecho de expresar esto que estamos haciendo, pues te puede llevar a una enfermedad severa. Wow, qué intenso. Así es, hasta los que hacen corridos tumbados se expresan. Correos alterados. Ya ves, sí, esa subcultura de seguro sí siente demasiado. Sí, claro, es lo que te iba a decir. No, pues ellos están sobreexpresados. No se guardan nada. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres censurarlos? No, a mí me gustan algunos. Ojo, ojo.
Pues creo que es un buen momento para justamente hablar de la motivación, que como bien mencionaba Edith, pues vaya, somos seres humanos y somos muy complejos, ¿no? No hay una sola razón por la cual necesitemos expresar. Estamos compuestos de muchas, muchas cosas. Pero para hacerlo un poquito más breve y también pues para pasar al siguiente tema, queríamos hablar un poquito acerca de los motivos primarios o innatos y también los motivos secundarios o aprendidos. No sé si Santiago quiere empezar por ahí. Sí, claro. Bueno, esta investigación pues es un poco de mis clases de psicología que tomé el año pasado y pues también un poco de lo que yo pensaba. También le pedí ayuda a un amigo que no sé si anda por ahí, pero pues gracias. Gracias, Seth. Bueno, pues para empezar, la motivación, pues al menos una definición, pues digamos, muy básica, es el móvil que incita, mantiene y dirige la acción de un sujeto para lograr un objetivo. O sea, yo, por ejemplo, lo relaciono muchísimo motivación con movimiento. Normalmente cuando piensas en motivación, piensas en un movimiento, en que algo se está haciendo, en que algo se está realizando. Entonces, pues refleja un deseo, refleja el deseo de una persona para satisfacer ciertas necesidades. Hay dos tipos de motivación que seguramente los han escuchado porque, bueno, últimamente he escuchado bastante que, por ejemplo, en debates como, por ejemplo, pues, no sé, no me acuerdo cómo se llama este vato, pero el que estaba con Carlos Muñoz, y pues unos cuantos más que hablan mucho de extrínseco e intrínseco. Y bueno, pues para que no sufran más cuando lo escuchen de que sociedad extrínseca y así, pues Sí, yo sí. se los defino. Sí, sí. Pues la motivación extrínseca como tal es la motivación que está ligada a las ganancias o a las recompensas que te otorga. O sea, por ejemplo, si tú haces algo por conseguir dinero, por ejemplo, si trabajas para conseguir dinero, si trabajas para conseguir reconocimiento de alguien, si por ejemplo alguien que está enamorado de otra persona hace algo para conseguir, no sé, que le dé un beso o salir con esa persona, eso es extrínseco, lo que viene ligado a las ganancias. Ahora, la motivación intrínseca es la motivación que está ligada a la propia voluntad del sujeto, a su gusto personal, a su satisfacción personal, a su realización. O sea, cuando tú, por ejemplo, haces arte, bueno, yo lo veo más así porque no encuentro un ejemplo más claro, haces arte y pues realmente no estás ganando nada de externo, a menos de que obviamente trabajes de eso, a menos de que, por ejemplo, se lo enseñes a otra persona, pero si tú lo haces para ti, básicamente esa satisfacción pues es tuya y ese pues es una motivación intrínseca, todo lo que tiene que ver con lo que a ti te provoca, ese sentimiento que a ti te puede provocar. Y bueno, como tal, estas dos pues pueden, o sea, puede ser las motivaciones que te impulsen para realizar algo. Como tal vez sabemos, la motivación extrínseca pues es un poco más, digamos que te provoca más pues hastío, porque pues de cierto modo, como sabemos, pues mucha gente que trabaja únicamente para conseguir dinero y no disfruta lo que está haciendo, pues termina frustrada o termina sin ganas de pararse o así, y pues lo hace más que nada porque si no, no come, porque si no, no puede mantener a su familia. Pero bueno, yo creo que nos vamos a, pues como a enfocar más en la intrínseca. Yo digo, o bueno, más bien aquí anoté que el proceso motivacional nace de la necesidad, que pues es un estímulo. Cuando tú tienes ganas de ir al baño, cuando tú tienes hambre, cuando, no sé, pues tienes las hormonas alteradas, pues tienes la necesidad de suplir pues sí, de suplir, pues de, pues sí, ay, Sin pena, sin pena. es que no encuentro la palabra, pero bueno, de suministrar, así
pues lo que satisfaga esa necesidad. Entonces, nace de la necesidad y del estímulo que te causa. Luego surge la tensión de realizar, o sea, con la necesidad, pues tú empiezas a decir algo falta, algo tengo que hacer. Luego surge una conducta. La conducta pues ya es como tal el nacimiento de la motivación, porque pues tú ya empiezas como por ejemplo, pues sí, como realizar, como ya hacer una acción para satisfacer la necesidad. Y ya satisfaciendo esa necesidad, llegas al equilibrio de lo que sea que estabas buscando, lo satisfaces, entonces ya tu vida otra vez, digamos que se mantiene normal. Ya llegaste a esa homeostasis. Entonces, ya para terminar, tenemos los motivos primarios o innatos y los secundarios o aprendidos. Los primarios o innatos son necesidades fisiológicas, instintos de supervivencia de la especie, algunos son regulados por factores psicológicos y sociales. Bueno, pues entonces tenemos, por ejemplo, ir al baño, comer, tomar agua, dormir, tal vez pues cubrirse de la lluvia, tener un lugar donde refugiarse, pues el deseo sexual, todas estas cosas yo las catalogo como un motivo primario o innato. También pues por ejemplo, si hay algo que te está amenazando con tu integridad, que está amenazando tu vida, pues ahí tu sistema nervioso, el simpático, pues se va a activar rapidísimo y pues vas a ir en contra de todo lo que te quiera hacer daño, y pues yo considero que eso también es un motivo primario innato. Ahora, los motivos secundarios o aprendidos, pues digamos que eso ya depende de cómo la sociedad te vaya formando. Esto está impulsado por la competencia y los deseos de destacar. Cuando la satisfacción se alcanza o consigues un nivel de excelencia, pues como que se va apaciguando más. Tú pues ya tienes con qué ir a presumirle a tus amigos, tienes con qué ir a ligar, tienes con qué ir a estar de mamador, digamos. Entonces pues ya, o sea, tienes todos estos, pues sí, todos tus motivos secundarios o aprendidos, pues los vas satisfaciendo. Sí, bueno, no sé hablar, perdón. Y entonces es esto. Yo diría que el arte se puede estar entre ambos. Tanto puede ser primario o innato, como ya dijimos, puedes sentir y puedes proyectar o incluso consumir el arte para poder liberar, pues como por así decirlo, tu sentir, como puede ser también para conseguir una ganancia pues externa, y también es algo que te pueden enseñar, es algo que por ejemplo pues tus papás te inculcaron, que tu grupo de amigos te inculcó, entonces pues sí, eso es yo diría que el arte está en ambas, pero ustedes díganme, ¿el arte para ustedes es una motivación primaria o secundaria? Igual esta va más que nada para el chat, por si quisieran contestarla. Es muy curioso, ¿no? Porque a medida que nosotros hemos desarrollado el podcast, nos hemos dado cuenta de que muchos de los invitados nos hablan de su necesidad de crear como su necesidad más básica, y también pues para muchos un suplir económico, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nunca se termina de posicionar objetivamente, pues Edith está aquí justamente para hablarnos acerca de cómo el expresar es una necesidad psicológica. Pero la pregunta de él iba enfocada a qué tipo de motivación sería, ¿no? Para contestar un poco su pregunta, al final él es una combinación de ambas, porque nace del individuo y él ponía luego la remuneración económica. Entonces, ¿de dónde nace? Pues sí, es de la voluntad del individuo. Y si nos vamos un poco como a la historia del ocio, pues el ocio en realidad es al final del día, como bien lo dices, Alicia, una necesidad del autoexpresar. El cómo, que es parte de la manera no solo de la magia de la creatividad, sino de la motivación,
es lo interesante. Cómo esa persona llega a esa perspectiva para poder realizar de su manera única, que aunque pueden muchos hacer una misma obra de arte, por así decirlo, tu firma es diferente a otra, no hay una igual. Ay, no. Ahorita que mencionaba la motivación, el tipo de motivación ¿cómo era? Extrínseca e intrínseca. Extrínseca. Intrínseca. Eso quiere decir que, pues, como que vivir plenamente la motivación extrínseca, pues es algo muy triste, ¿no? Lo digo porque es mi mood, ¿no? O sea, vivir plenamente de ese sentido de supervivencia, como de tengo que hacer esto porque pues no me queda de otra. Sí, ¿no? Bueno, sí. Es que lo vuelves complejo, ¿no? Porque ahí ya también hablaríamos de otra cuestión que mencionaba Santiago. Bueno, menciona entre líneas, que es la autorrealización, ¿no? O sea, realmente la motivación, por muy buen dinero que sea, no es una motivación por sí misma. Tiene que ver con esta cuestión de sentirte pleno. Si te pagan muy bien, supongamos en tu trabajo, aunque te dediques al arte, no significa que va a ser algo que a ti te llene. O sea, más sobre todo si solo lo estás haciendo por una necesidad, la vamos a poner básica, ¿no? De sobrevivencia, como es el dinero, porque evidentemente necesitamos dinero para sobrevivir. Sí, yo también concuerdo con Edith, de que, bueno, para mí sí es ambas, o sea, y en todo, es tanto innata como secundaria y también es extrínseca como intrínseca, o bueno, al menos puede serlo. Y pues tenemos dos aportaciones en el chat de Luis Molina y de Carol, creo que así se pronuncia. Para ellos dos es primaria. Y pues, bueno, de Luis sí sabemos, bueno, yo sé que hace arte, de Carol no sé, pero pues sí, precisamente es algo que, al menos como artista, pues sí, yo digo, cualquier artista va a decir que es primaria. Pero esa es la pregunta, o sea, entonces para un artista sí se puede considerar como primaria o no, o difiere mucho, o sea, o para ellos puede ser primaria pero sigue siendo secundaria. Yo creo que ahí va mucho la distinción que hace la filosofía estética acerca de la técnica y la catarsis, Raúl. Porque hay dos cosas que en el público difieren mucho actualmente en cuanto a arte, ¿no? La cuestión de expresar y la cuestión de crear. Por ejemplo, cuando alguien crea una maqueta en arquitectura, no necesariamente está poniendo toda su catarsis, su vómito espiritual y todo su ser en crear algo, ¿no? Tiene un método justamente técnico y una finalidad, y sin embargo no deja de ser arte. Y una cosa diferente sería decir, oh, yo literalmente vomité espiritualmente esta maqueta, ¿no? Entonces ya allí la obra de arte sería una poiesis. Yo creo que el público como que tiene mucha esta necesidad, ¿no? De hacer el arte algo muy, muy objetivo. Por eso yo cuando les decía, defino arte como una expresión o una técnica de la espiritualidad, no es necesariamente, o sea, literal que te salgas de tu cuerpo y ahí te quedes, ¿no? Sino como cómo difieres en tu artista de forma personal y cómo lo proyectas. Y claro, estas nunca van a dejar de relacionarse una con la otra, ¿no? Porque en nuestros seres no nada más habita una técnica, ¿no? Siempre estamos involucrados con lo que creamos. Sí, claro. Fíjate, tocaste un punto bien difícil, Alicia, porque hablas de la perspectiva del artista y yo te diría, bueno, ponlo más desde el planteamiento psicológico, vámonos al sentido de vida. ¿Cuál es tu sentido de vida como artista? Porque aquí podríamos hablar de una codependencia, si nos gustan esas cosas fuertes, pues cómo también podríamos hablar de esta perspectiva que el artista vuelve su sentido de vida el mismo arte, la autoexpresión, porque hay una necesidad de expresar, y no solo de expresar, de vivir, de crear. Cuando tú hablas de algo tan complejo como es el sentido de vida, aquí no nos podríamos enfocar solamente en una técnica
o una cuestión de motivación, porque el sentido de vida es muy complejo. Es precisamente más allá de esa motivación, eso que te mueve todos los días para realizar las cosas. Sí, claro. De hecho, la creatividad es que la creatividad es muy compleja. O sea, yo hace rato cuando les mencionaba lo de mi concepto de arte, fue lo que retomé de ciertas clases, las clases que tuve en pintura, que fue donde vi eso precisamente. Cada siglo va cambiando como esa forma de verlo. O sea, antes inclusive el arte era algo, pues podría decirse que prohibido, ¿no? No todo el mundo podía hacer. Y muchas veces era como expresar el mal de alrededor, ¿no? O sea, incluso antes un artista podía expresar que se estaba muriendo de hambre y de eso iban sus obras. Y no digo que sea distinto a lo de hoy, sino que como que yo siento que se ha abierto más, ¿no? O sea, ahorita en el programa se proyectan imágenes que también tratan de expresar ese lado como ya más desde adentro de lo que soy yo y como me considero yo. Entonces por eso, pues es que es difícil, o sea, no podemos como tal, pues hablar de una sola cosa como están diciendo. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es como un concepto en general. Si te das cuenta, al final del día hablas de defender su lugar en el mundo, de cómo es su existencia a través de los otros. Está complejo lo que dijiste, Raúl. Bueno, es que de esas clases era lo que más como... Y de hecho me acuerdo que lo incluía mucho en proyectos que ni siquiera iban de la mano con arte, ¿no? O sea, y siempre lo he tratado de relacionar así. Cuando teníamos clases de derecho, relacionaba mucho el problema que había social y ponía muchas canciones que iban de la mano con ello, ¿no? O sea, había canciones que decían, no, pues es que nos están matando, y canciones en inglés, en español y en todos los idiomas. Y y eso puede ser considerado pues también parte de esa creatividad, pero como así también hay artistas que mencionan que se sienten solos, o que no se sienten nada incluso. Por eso yo decía que era algo complejo y pues y se me hace muy interesante la verdad, porque hay muchas formas de expresar, muchas cosas de expresar, muchas formas de ver la vida y sobre todo el sentir. O nos expresamos y quejamos de lo que hay afuera o de lo que hay dentro de nosotros. Pues sí, a mí me hace pensar también en, por ejemplo, el arte de la posguerra, cuando, sobre todo en España, bueno, que es la que más se enseñan en la escuela, ¿no? Pero pues, por ejemplo, de estos artistas poetas que pues se la pasaban escribiendo de la miseria que estaban viviendo y así, por toda la destrucción que había. Y también estas obras de arte, estas pinturas donde había gente, pues, por ejemplo, en barcos así muriéndose de hambre o con una expresión completamente perdida, así como si se estuvieran muriendo, que sí se estaban muriendo en ese entonces, pero pues o sea, digo que ese contexto, pues sí lo tengo muy presente con lo que mencionas, más que nada, con eso yo lo relaciono. Es por eso también que las generaciones pasadas se quejan con nosotros, ¿no? Porque antes había tantos problemas afuera que pues no se preocupaban de cómo se sentían o no tenían tanto en mente qué va a ser de mí o demás, sino porque ya estaban viviendo un contexto que sí o sí los forzaba a moverse. Y pues como hoy en día ya no está alrededor de nosotros, bueno, al menos para nosotros, yo sé que en todo el mundo no, o sea, hay lugares donde sí, pero ya no estamos viviendo una época de guerra como tal, o que tengamos que luchar por nuestra supervivencia. Siento yo también que por eso va cambiando la forma de ver la creatividad. Así es. ¿Qué les comento, no? Por ejemplo, está muy interesante este debate de cómo el contexto sociocultural va cambiando, el cómo nosotros como público recibimos el arte y también cómo lo generamos. También un punto como curioso de lo que menciona Raúl, es que me dice, las generaciones pasadas se quejan, ¿no? Y yo te diría, pues más allá de quejarse, eso fue el contexto sociocultural en el que los educaron, ¿no? Y esa fue su propia forma de ser sensoperceptivo acerca de lo que estaba pasando pues en ese entonces. Este tipo de ejemplos, guerra y demás, no considero, al menos yo como artista,
que uno sea más fuerte que el otro, ¿no? Justamente todo viene de este proceso motivacional. Y ahí choca un poquito justamente con la creatividad, ¿no? Porque creatividad, yo lo tengo anotado, la última definición que se me brindó como justamente en clases o así, es literalmente modos. Y de allí tú dirías que es una cualidad más que nada, que más allá de crear, nos permite brindar soluciones a problemáticas. Y de ahí justamente derivan muchas cosas, ¿no? Porque para tú ser creativo no tienes que generar una misma técnica, en caso del arte, que tu similar, ¿no? No vas a ser igual nunca. Siempre vas a terminar de solucionar tus problemas y de expresarlos a través de, en el caso del arte, unas herramientas plásticas, ¿no? O manifestaciones de actividad humana. Y ya de ahí justamente empezaríamos a interpretar nosotros, ¿no? Lo real, como tanto lo real como lo imaginario. Entonces sí es un poquito elaborado. Sí. ¿Quién no ha escuchado el? No, mijo, en mis tiempos no había terapia. En mis Por tiempos eso están las... te curtías o no, o valías caca, te pisoteaban. Así es. Pues es que retomando este punto, precisamente eso es lo poderoso del arte, ¿no? Haciendo a la apología, lo que acaban de decir, es expresar precisamente lo prohibido. Cada generación, si nos vamos a lo sociocultural, si nos vamos a las guerras, al modernismo y al posmodernismo, pues al final del día ya también hablaríamos algo de muy delicado, ¿no? En la psicología, que es lo simbólico, que en estos tiempos está prohibido y realmente nos hemos liberado o cada vez estamos más sometidos. Que eso pues lo podríamos retomar, por ejemplo, de la literatura como en el libro de Un Mundo Feliz, ¿no? O sea, ¿realmente somos más libres o estamos más sometidos y no nos damos cuenta? Eso es algo un poco difícil hablar de ello. Sí, también ahorita que Edith mencionaba esto como, bueno, contándole un poquito con las de las motivaciones o así, recuerdo que mientras estaba estudiando, así como mis compañeros mencionan esto de, pues justamente el ambiente de guerra, la motivación no siempre va a venir de lo interno, ¿no? Justamente, siempre viene también, como decíamos, de estos motivos secundarios o aprendidos. Creo que un ejemplo muy fuerte de eso es el nacionalismo al que se sumó, por ejemplo, la cultura japonesa después de la guerra, ¿no? Toda esta estructura de moralidad y de la necesidad de ser perfectos y demás para reinstaurar su nación. Entonces, diríamos que incluso en su arte es un reflejo perfecto de este motivo secundario que realmente es aprendido, ¿no? Tu contexto sociocultural nunca deja de involucrarse contigo. Y está muy curioso porque yo recuerdo haber visto danzas que representaban literalmente las condiciones de vida de la gente después de la bomba, que ya sería justamente el proceso primario, ¿no? Entonces, creo que todo lo manejamos de diferente forma y justamente queremos hablar un poquito de esto hoy, ¿no? De si el arte siempre termina siendo un estímulo o también lo puedes llevar como una terapia a algo psicológico, ¿no? Para empezar a hablar un poquito también de la arte terapia y cómo se involucra con todo este tipo de procesos primarios, innatos, secundarios y aprendidos. Ok, entonces vamos a entrar con el arma fuerte de la arteterapia. Sí. Ok, vamos. Bueno, la arteterapia es una profesión que utiliza el proceso creativo de producir arte para mejorar el bienestar físico, mental y emocional, basado en la autoexpresión artística para resolver problemas y conflictos. Además, esta incrementa la autoestima, logrando pues una autoconciencia, ¿no? El insight. También aquí habría que hacer un paréntesis para entrar precisamente qué es la psicoterapia, ¿no? Y bueno, ¿qué es la psicoterapia? Al final del día, la psicoterapia es una ciencia aplicada para el tratamiento psicológico no solo de desórdenes mentales, sino problemas emocionales que presenta un paciente, en el cual se tiene que hacer un diagnóstico y tomar cosas importantes en cuenta, como su historia de dónde viene, su estructura, la personalidad, síntomas, intentos de resolución, contexto, su situación biológica y obviamente su naturaleza subjetiva.
Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Ay, Bueno, no. pues, perdón. Raúl, estás muy tímido hoy. Te toca. No, pero Santiago, ¿qué pasó, Sí. Santiago? No, vas. Bueno, les complemento un poco más, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿qué refleja el arte? El arte refleja y predice las tendencias internas de la persona, ¿no? En qué se constituye su expresión, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Entonces, si te dan cuenta, la parte del trabajo de la psicología une estas partes separadas para traer a la luz la conciencia. Entonces, se está utilizando ahora el arte de una manera como un agente de cambio. Ok. Pero eso es... A ver, el arte terapia aplica para las personas que como tal no se ven influenciadas por el arte, ¿no? Quiero suponer. O sea, las que no, como tal, no tienen generada tanta... No, o sea, a ver. Ah, Aplica para todos, ¿no, Raúl? O sea, creo que lo que quiere decir es si esta arte terapia es más efectiva sobre gente que no tiene tan dominado este lado sensitivo que genera una creación catártica. sí, Le claro. apoyes. Es que no me imagino, por ejemplo, a Luis Molina que estaba aquí pidiendo una arte terapia cuando él ya nos expresaba que con el tiempo, pues, desarrolló esa necesidad por el arte y pues como ese gusto por el mismo, ¿no? Por eso preguntaba. Todos son candidatos a la arteterapia, como bien menciona Alicia. No tienes que tener, en este caso, que ya definieron una técnica, porque el objetivo de la arteterapia no es pues una obra excelente, ¿no? Brillante, ¿no? El motivo, el objetivo principal es precisamente que tú puedas reconocer los problemas, los conflictos, generar autoconciencia a través de técnicas del arte, en el arte que quieras. Ahorita se están trabajando más con las artes pictóricas, de esculturas o de musicoterapia, que son como las más trabajadas en este ámbito. Okay. Se ve curioso que en la definición que nos brinda Edith, por ejemplo, habla de este proceso creativo que mejora el bienestar físico, mental y emocional basado en la autoexpresión para la resolución de conflictos. Y si se dan cuenta, justamente coincide con la definición de creatividad que yo les daba hace rato, ¿no? Los modos y la cualidad que te permite brindar soluciones a las problemáticas. Y a ver, algo que no me queda. Yo tengo una preguntita, es un poco desde la ignorancia, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, a los niños que se les pide, ¿no? Dibuja una casita y un perro y una familia y así. Bueno, ¿para qué se hacía? Yo no sé, yo nunca entendí por qué, ni cómo entendías que tenía problemas en su casa por eso. Ok, bueno, eso es una cuestión de metodología que se aplica. Esos son instrumentos que se utilizan precisamente para saber un poco de la personalidad y pues precisamente del contexto. Estos sobre todo son test proyectivos para conocer la personalidad de la persona. Entonces, ¿qué se estaba haciendo así? Una evaluación y no que parte de más cosas, también se tiene que hacer entrevista y si son niños, pues con los padres y aplicar otro tipo de, pues sí, de instrumentos y metodologías. Ok, y por ejemplo, bueno, si nos podrías dar un ejemplo, Edith, por favor, de cómo, por ejemplo, una persona que tiene problemas en su casa, que sufre de violencia intrafamiliar, ¿cómo te das cuenta por un dibujo? ¿Cómo dirías, dibujó una casita bien tétrica o yo qué sé? Eso es bien tétrica. Bueno, para eso cabe mencionar que hay manuales y protocolos que se nos brindan a nosotros para revisar esas irregularidades, ¿no? Y bueno, como esa ya es cosa más de diagnóstico, no la voy a mencionar, pero creo yo que desde la perspectiva sensitiva tú te das cuenta cuando algo no está bien. O sea, obviamente nosotros tenemos un manual, ¿no? Que nos ayuda a identificar que sí y que no.
Pero una persona que anímicamente no está bien, se ve hasta en su trazo de dibujo, débil, chueco, sucio. Desde ahí ya son indicadores de que algo no está tan bien. Ok. Yo quisiera compartir justamente una experiencia pues más o menos personal. Yo soy cercana a Edith para el público que pues obviamente no sabe, mis compañeros saben pues nuestra relación más a fondo y demás, pero justamente como ella menciona, pues detrás de toda esa evaluación que justamente es una herramienta que ellos realizan, te puedes dar cuenta de forma casi intuitiva, ¿no? De cuando las cosas no están bien. Y por ejemplo, esto de la casa y la persona bajo la lluvia y así, me parecía muy curioso el ejemplo de una persona que dibujó a esa persona bajo la lluvia, se retrata a él mismo, pero no se está protegiendo él, se está protegiendo a alguien más. Yo creo que de ahí te puedes dar cuenta justamente qué le orienta, ¿no? ¿Qué está pensando? Y eso justamente se va complementando con todo este tipo de manuales que pues ellos tienen. Es al final justamente una introducción, pues casi una entrevista, ¿no, Edith? Al medio terapéutico de lo que hay que tratar. Exacto, al final del día, bueno, ahí ya, pues ya mencionaste el caso, ¿no? Por ejemplo, ahí que Santiago veo que tiene como mucha duda en esto, pues ahí claramente sin ser el experto se ve que esta persona no se contempla, ¿no? No se defiende, protege a los otros sino a él. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que hablar, porque es proyectivo, porque estás viendo lo que proyecta el paciente, lo simbólico. Y lo simbólico es sumamente rico en información. Habla de tu perspectiva, de cómo te sientes, a lo mejor de cómo te expresas contigo y con el mundo. Ok, había algo que todavía no me queda claro. Por igual por mi ignorancia, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo, cómo es que se llega a, o sea, viendo tantas, por así decirlo, terapias, me quiero imaginar, o formas de abordar los problemas, cómo es que se llega y dices, ah, bueno, tú eres candidato para arte terapia y no otra? Aquí habría que hacer énfasis más en la conexión. Yo a Alicia le marcaba como este clic. Tú tienes que hacer un clic con el terapeuta, más allá del enfoque, porque hay varios enfoques, llámese cognitivo-conductual, sistémico, o algún enfoque humanista. ¿Cómo saber que eres candidato? Yo te diría, bueno, ya en cuestión de seguridad, tienes que evaluar bien a la persona. ¿A qué me refiero? Que tú veas que es un consultorio fijo, que haya papeles, que todo esté en regla, que te entrevisten, que te den diagnóstico, lo más básico, ¿no? Como cuando vas al doctor. Y de ahí, pues también tendrás que checar la otra parte de tú cómo funcionas con esa persona, porque a veces, aunque vayas con un experto muy bueno, tú no vas a sentir mejoría, porque sí tiene que ver una conexión de empatía y profesionalismo. Yo marcaría esas dos cosas para poder decidir a qué experto vas. Que bueno, yo tengo una pregunta pues, más personal, que es lo que, pues bueno, Raúl y Alicia sí sabían que pues hace poco me dieron de alta de terapia y pues estaba tomando terapia conductual. Entonces, pues no sé, o sea, obviamente sí me sirvió para lo que yo le pedí ayuda, pero pues luego como que sentía así como vestigios de cierta pues como inquietud. Entonces, pues no sé. eh, bueno, ya ni sé a qué punto quería llegar, pero básicamente es eso. O sea, cómo agarras y dices, bueno, como no me sirvió esto, ahora voy a probar esto otro. Y bueno, como sabes, te evalúas con una persona pues que te diga, que te oriente, pero pues eso ya sería como tal, ya ir a una terapia, ¿no? O bueno, no sé. Es que yo aquí voy a ser muy insistente como en el profesionalismo de las personas de esta área, ¿no? De la psicoterapia, porque tú puedes ser cognitivo-conductual, que es el enfoque, pero bueno, cognitivo-conductual, por ejemplo, son los reyes, podremos hablar en las fobias, ¿no? Porque en las fobias o cuestiones de ansiedad, de depresión, ¿qué es lo que tiene la magia del enfoque?
que es muy estructurado, muy directivo. ¿Qué hacen los terapeutas sistémicos familiares? Trabajan sobre todo con parejas y con familias. Aquí es como salir de esta desinformación. Creo que el profesionalismo es del terapeuta, es decirte qué hace y cómo lo hace para orientarte. Porque a lo mejor tú tienes otra necesidad más profunda y no significa que tu terapeuta no sirva, sino a lo mejor necesitas a alguien, a otro especialista o una segunda opinión. Siempre es bueno, así como en la medicina, pedir una segunda opinión y que de ahí tú decidas, porque corrientes hay muchas. El método, aquí también hay muchos. Sería más bien cuestión, ¿cuál sería tu verdadera necesidad, ¿no? Y hay que hablar que todos los enfoques en algún aspecto, y no solo es tanto el enfoque, sino que siempre va a haber algún lugar donde tú ya te sientas bien o estés cómodo y tú decidas dejarlo o también regresar. Aquí habría que hablar de un segundo punto, que cuánto dura una terapia. Una terapia puede ser breve, estamos hablando de 8 a 15 sesiones, pero hay terapias más grandes, pueden durar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y de qué depende esto? Del avance del paciente, del compromiso y de cómo se sienta. Sí, claro. Pues como cualquier profesión, ¿no? Vaya. Es como, por ejemplo, en tu caso, Santiago, que pues vas para arquitectura. Es como, pues un arquitecto podrá ser muy profesional, pero a lo mejor no conecta con el cliente y no le hace lo que quiere exactamente. Entonces, pues consultas Sí. a otro arquitecto, ¿no? Quiero suponer que Sí, es sí, igual. sí. Pues yo quería comentar que al final del día también importante es saber que esta búsqueda sin fin que tenemos de resolver las cosas nunca aplica totalmente para nada, ¿no? Y Edith justamente suele ponerme ese ejemplo de que un hueso roto, si bien sana, siempre va a estar resentido, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con la resolución que tú le des a las cosas, de decir, puedo continuar, lo quiero continuar, con qué profesional lo voy a continuar, en qué entorno me siento cómodo, ¿no? Entonces, justamente considero que todo este proceso de terapia se basa mucho en tu autocuestionamiento, ¿no? De cómo te sientes acerca de esto. Y pues justamente este autocuestionamiento lo podemos enlazar mucho en cómo el artista de forma personal se ve y lo que representa en su arte, ¿no? Y ahorita, si se dan cuenta, el público, estamos platicando un poquito de cosas más personales. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, para relacionarlo también de mano al arte, ¿consideran que de forma psicológica algo ha limitado su arte? ¿Se sienten limitados acerca de esto? Digo, Santiago ya habla un poquito de, yo tuve esta experiencia y tuve que ir a terapia, pero ¿cuál es la forma en la que ustedes sienten que su necesidad o su bienestar psicológico se relaciona con su arte? Para empezar a enlazarlo un poquito más. Claro, Es que igual sí, digo, es muy pero subjetivo. no, a mí no me pasó, le pasó al primo de un amigo. No, sí, ¿Cómo todo bien. crees que yo? ¿Inestable el Sí, podcast? Claro. ¿Dónde? Los no es cierto. integrantes del podcast No, son no, muy no tengo, sanos. No, pues no no se trata tengo de que nos tampoco. cuenten, no se trata de contar como Híjole. lo más profundo, ¿no? Solamente, pues estar conscientes de que cuando te sientes mejor, cuando estás en un punto que tú dices, me siento muy cómodo, tu arte también lo refleja, ¿no? Como creador lo refleja siempre. ¿Lo dije o lo Y tal pensé? vez y también pues cuando te sientes de lo peor, tu obra también lo refleja. Si eres capaz de producir una obra, ¿no? Que allí pues entra mucho ese tipo de cuestiones personales, Es que el bloqueo creativo y así. es muy subjetivo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. como bueno, si se acuerdan ustedes, en el programa anterior igual hablábamos como en parte de esto con los otros invitados y me acuerdo que Dano decía que como tal no lo expresaba así, ¿no? O sea, no, aunque estuviese triste, no iba a dibujar algo triste, depresivo, o como tal lo dibujaba, sino era más por los bloqueos artísticos y demás. Y yo también, o sea, personalmente tampoco me veo influenciado por mi sentir o por mi estado de humor ni nada. Pero pues yo soy consciente de que también hay personas que cuando están tristes, a lo mejor y se motivan más y no sé.
Por eso digo que es meramente subjetivo. No sé el chat que diga. ¿Te ríes? ¿A quién le hablas? ¿Tú estás riendo? Sí, sí. Yo no me estoy... Sí. Bueno, No, más otra allá vez esas de voces. generar una obra, como súper triste y oscura, creo que el punto al que llegamos como podcast es que siempre se involucra con uno como creador, ¿no? Justamente este tema de los bloqueos creativos a mí se me hace bastante interesante. Yo sí les podría compartir que al menos de forma personal, cuando sí he llegado a como decir, me siento muy triste, paso malos ratos, sí tengo bloqueos creativos muy constantemente, ¿no? Digo, estaría interesante que tanto ustedes como el público nos comparta si cuando se sienten mal o cuando se sienten muy bien, son capaces de conectar con esta autoexpresión. Ay, no. Es que no Ay, sé. no. Es que a veces mi Yo forma tengo a la hora de trabajar una... es muy espontánea. Y Ajá. casi, no, yo digo que no depende mucho de mi sentir, como les digo, de mi sentir, sino más como de, pues hoy tengo ganas de dibujar y ya dibujo. Y hay veces donde dibujo muy bien y otras muy mal. Entonces no sé, siento que soy muy inestable en ese aspecto. Pero no sé, ¿qué vas a decir tú, Santiago? Pues yo iba a decir que como tal mi estado de ánimo a veces sí sirve como catalizador, no como tal, me bloquea o me motiva a dibujar, pero pues sí me hace hacerlo mejor. Por ejemplo, cuando estoy muy triste, pues suelo, pues como sé que no voy a hacer nada más, sé que no voy a ir a hacer ejercicio porque estoy triste, o sé que tal vez voy a estar todo el día ahí, digo, bueno, pues ya voy a dedicar todo el día a hacer así el difuminado perfecto. Entonces, pues ya, o sea, yo lo veo así como un catalizador más que, pues sí, como tal no me limita ni me motiva, pero pues sí me ayuda como a, digamos, hacerlo mejor. Y pues cuando me siento bien, pues sí, lo hago pues por gusto y pues supongo que incluso lo podría acabar más rápido porque pues no tengo como esta, pues sí, como que tengo más actividades, entonces pues como que lo hago así más como al ahí se va. Bueno, no, pero sí. Aquí nos comenta Carol. Pues en mi caso, cuando me sentí un poco mal, por circunstancias X, logré crear una pintura que definitivamente no reflejaba mi estado de ánimo. Al contrario, tuve una mayor inspiración. Siempre pienso que el arte definitivamente ayuda a curar cualquier adversidad. Órale esa. Es curioso como ese enlace curativo, ¿no, Edith? Claro, aquí también La podríamos hablar arteterapia. de cómo, pues, cómo ella misma, pues, está sanando, ¿no? Eso a mí se me muy interesante lo que comenta. Dice que dibujó algo completamente a cómo se sentía, ¿no? Y si yo me pongo muy, pues, muy del lado del terapeuta, yo diría, es curioso que hasta a lo mejor hasta en su propia arte ella esté bloqueando algo, ¿no? De no, a lo mejor, no sé, a mí se me ocurre, yo no sé, tendría que hablar con esta persona, bloquear su mismo ser, ¿no? Como yo mismo tengo un bloqueo porque no me dejo ser tal cual soy. Se me hace muy interesante que sea algo completamente diferente del estado de ánimo, pero no es imposible porque puede volverse también un motivador que ayude a expresar la situación. ¿Ya Yo ven, sí lo veo chavos? mucho en la música. O sea, porque por ejemplo, hay muchas canciones, sobre todo depresivas, o bueno, hasta de amor, que se crean así cuando el cantante o la banda está así en su peor momento, que está así, que se muere de tristeza. Ah, claro, sí. Exacto. ¿Ya ven, Bueno, chavos? es que también volvemos a este ciclo sintiente, ¿no? Donde para tú poder crear siempre es necesario sentir. Y no necesariamente me refiero a algo sentimental, de forma extrema, ¿no? Recordemos que pues los sentidos es la primera fase de la sensación. Entonces, no siempre tiene que ser algo tan extremo como, ay, me quiero morir. A veces incluso puede ser como, la lluvia hoy se siente linda. Eh, Aquí, sí, sí, sí. Parte desde los sentidos. ¿Me puedes leer el comentario de Magali, Raúl, por favor? Sí, claro. Dice Magali, Qué amable. pienso que es algo como menciona Raúl, subjetivo. Dicen que cada cabeza es un mundo y bueno, sí,
podemos crear algo lindo cuando nos sentimos bien, alegres, y algo más triste cuando nuestra situación es menos estable. Por dar un ejemplo, hay que sacarle provecho a todo sentimiento. No, pues claro que sí. De hecho, yo creo que mis compañeros van a concordar con que a veces uno se siente muy bien y dicen, ahorita que me siento muy bien hay que aprovechar y hacer este trabajo. Ah, me acordé que tengo este dibujo pendiente o así, o bueno, no tiene que ser solamente cuando estás feliz, ¿no? Pero me entienden. O No, es cuando que estás también triste. ponen un tema bien potente, porque las emociones, pues al final del día son los que nos ayudan a conectar precisamente con la conciencia y las experiencias. Las emociones son pues si lo quieren ver como un motivador, yo diría, las emociones son muy complejas porque nos dan información y esa información lo podemos canalizar en algo bien profundo, a lo mejor en un trabajo super padre, bien redactado, pero también se pueden convertir en muchas otras cosas, la canalización de emociones. Al final de cuentas, recuerden que la emoción siempre nos va a dar una información de cómo estoy yo y de cómo estoy yo con el otro. Ya ven, chat, aprovechen. Ahorita los Sí, van a evaluar, así que comenten. Dice, dice Jimena ese es Quintana. ¿Qué pasó? spoiler de si toman terapia. Ajá, exacto. Es una Si toman probabilidad. terapia podrían hacer mejor. Sí, exactamente. Dice Jimena Quintana, exactamente, me ha pasado cuando estoy triste, no quiero ni hacer ejercicio sin ganas de nada. Y cuando me siento bien lo hago disfrutándolo mucho. Soy, soy. Bueno, creo que la mayoría, Eres, ¿no? No sé. Pues con el pues ejercicio al menos sí. Pues viene mucho justamente de la cuestión del individuo, ¿no? Como bien decía Edith, viene mucho de esta parte donde hay diferentes formas de expresar y también de bloquear. Si bien para mucha gente hacer ejercicio puede ser un método muy sano de sacar su dolor, también habrá gente que lo ocupa como evasión, ¿no? Yo me ejerzo este dolor físico, hago tanto ejercicio para no sentir. Y ese es el otro extremo que también podríamos relacionar mucho en el arte. Claro. Sí, 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 como los mamadores de TikTok. Nada, no es cierto, la gente de TikTok que dice, ah, yo hago ejercicio porque mi novia me dejó y me hizo más fuerte emocionalmente. Pues yo creo que aquí Edith puede como justamente comentarnos acerca de como sentir y esa postura de forma personal, porque creo que estamos acostumbrados a justamente decir, ay no, qué exagerado y demás, pero justamente siento que forma parte del ser sintiente desde cero, ¿no? Y o sea, a veces puede parecernos ridículo, pero si bien para nosotros la catarsis termina en una poiesis, en una técnica artística, lo que sea, porque somos artistas, como bien decía ella, o sea, no siempre va a ser la forma primaria de expresar y de reflexión, ¿no? Aquí voy a regresar un poco a las Ajá. emociones. Me gusta ser insistente, ¿no? Ujú. Sí parte de la vivencia de las personas, pero pues por ejemplo, ponen situaciones difíciles, ¿no? Porque hablan ustedes mucho de la tristeza. La chica que les dejó el comentario, me imagino que a lo mejor estaba en un momento triste. ¿Y para qué me sirve la tristeza? Me da información. ¿Qué información? Yo estoy reflexionando sobre algo, lo que sea. Y yo como esa tristeza la transformo en un trabajo exquisito o también en un trabajo bien bloqueado, ¿no? Al final del día, el contacto con la emoción permite muchas cosas. Sí, Y claro. dices, bueno, aquí la felicidad, pues al final de la felicidad, pues qué información nos da, pues el contacto con el otro, porque tú puedes hacer bien buena onda con el ejercicio, si yo estoy en un proceso de tristeza, pues a lo mejor no funciona de la misma manera, porque ahí hay algo que yo tengo que expresar, ¿no? Hay algo que yo tengo ahí, la necesidad de sacar, pero pues lo utilizo a través de pues una cuestión de lo que hago cotidianamente. Entonces tenemos dos puntos, ¿no? Cómo se utiliza para crear y también cómo a veces la utilizamos para evitar las situaciones, ¿no?
Sí, claro, por eso dicen que a veces la ignorancia hace a la gente más feliz. Pero bueno, este, pues mientras siguen ahí comentando sus vivencias en el chat, pues hay que seguir con el temario, ¿verdad? Pues sí. Les va el programa, Raúl. Pensé que ya lo habíamos instaurado. Claro. Perdón. Tengo una... déjame hablar. Yo tengo una opinión de perspectiva personal sobre, bueno, que al menos siento que ha avanzado la sociedad en ese aspecto, de que pues ahora la terapia pues es más como un recurso que muchas veces se considera más, porque bueno, yo al menos he pensado sobre cómo eran las familias antes, pues de que era de esto de que, no, si te casas con alguien ya es para toda la vida, ya Claro. sí, aunque vivas infeliz, te jodes y ya pues básicamente ya no hay de otra, o sea, y pues y de hecho pues muchas veces, bueno, conocemos que de parte del hombre era que pues había que tenía dos familias o que le valía y pues la mujer se aguantaba o que no la dejaban salir, ¿no? Y así. Y pues siento que ahora eso ha cambiado, ahora ya no es como que las familias ya si no funcionan, pues se separan, si no funcionan van a terapia, o bueno, sí, siento que al menos en mi perspectiva ha avanzado la sociedad en ese aspecto. Pues yo creo que va mucho de la mano con lo que nos comentaba Edith, en el lado bueno y también en el lado malo, ¿no? Si bien cada vez es más aceptado, yo creo que Edith les podría compartir que cada vez tiene más trabajo, ¿no, Edith? Así es. Bueno, yo creo que el trabajo siempre ha existido, ¿no? Si nos bajamos también un poquito no, en la sí, historia de la psiquiatría, de cómo nace precisamente para tratar a los enfermos de una manera más humana, ¿no? Y ahora estamos en una, pues sí, ¿no? En una época que tocaron en un podcast, pues yo sí seguiría hablando de la época de la depresión, ¿no? Aunque sí hay un avance, sí es más aceptado, yo pondría la psicoterapia como un aspecto fundamental del desarrollo humano para poder confrontar creencias, tradiciones y tú poder al final encontrarte, porque si nos ponemos muy existencialistas, pues la existencia es algo complejo y ahora tenemos la oportunidad de ya no estar sobreviviendo, de poder hacer algo diferente. Sí, claro. De hecho, para cerrar esta parte, pues sí me gustaría como dar pues igual una opinión, ¿no? Hace tiempo, pues como los buenos integrantes que somos, ¿no? Los de la Gale, que somos muy sanos, pues hablábamos de, como tal, de esto, de las relaciones en general, relaciones líquidas, mundo líquido y demás. Y me acuerdo que apenas yo hablando con mi madre, hablábamos de algo que va similar a lo que comentaba Santiago en cuanto a el compromiso, ¿no? Bueno, y aparte de que yo he vivido una experiencia similar recientemente. Y, y mencionaba que... Ajá. Ah, mencionaba... Bueno, mi mamá mencionaba que pues es como... Bueno, para ella es mal visto, por ejemplo, que tu pareja, ¿no? Hablando en general, pues, ¿cómo se los introduzco? Porque son medio fuerte. Pues que vea a otras personas del medio, por así decirlo, ¿no? O sea, pues sí, que vea cosas sensuales. Ustedes me entienden. Que porque eso podría ser considerado como infidelidad. Porque pues Uy, vaya, no te satisface, o sea, eso para ella quiere decir que no te satisface tu La pareja, patente. entonces, ya tocaste el punto, estás en lo correcto, ahí estás. No espera, lo sueltes, habríamos que hablar de un fenómeno que está pasando, que ahora estamos en sociedades más virtuales, yo lo veo con ujú, ustedes, son una sociedad que está conectada, pero estamos conectados en el desconecte, no estamos
de frente, ¿no? En este libro que hablan ustedes del amor líquido, pues habla precisamente de este fenómeno como sociedad, cómo cada vez estamos más distantes, cómo no podemos desarrollar vínculos. Y tú hablas de esto de una manera un poco como muy amable, yo te diría, pero hablamos de una sociedad digital que cae en la fantasía, porque yo realmente no conozco al otro. Y yo tal cual hablar de una infidelidad en ese tipo de relaciones, yo te diría, pero qué relación si nunca se conocieron, nunca se vieron, no salieron, no la hay. Entonces la cuestión de infidelidad, que al final es una cuestión subjetiva, vámonos al otro lado, que es el que estabas manejando, ¿no? Como el más oscuro, el más perverso, donde ahora yo como ya no tengo compromiso con nadie, pues yo caigo en esta paradoja de pues hacer lo que quiero y lastimando a los otros, de hecho sí pasando por encima de los derechos de los otros, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, pues ella me mencionaba esto, ¿no? Y yo le decía, pues bueno, para empezar, tanto tú como yo lo vemos de diferente forma, ¿no? O sea, yo ahorita estoy influenciado más en un mundo donde para empezar, los roles de género son distintos. Ahorita actualmente puedes vivir, bueno, puedes tener una vivencia amorosa con cualquier persona, por así decirlo, o sea, sin importar su sexo. Algo que es, pues vaya, diferente a como ustedes fueron creciendo, ¿no? Y por eso también es que les cuesta entenderlo y hay gente que lo capta bien y otras que pues se quedan como en ese lado de aquí yo no salgo, a mí se me educó de diferente forma. Y yo le decía, bueno, o sea, si yo te doy mi opinión, si hablamos de eso, pues para mí no lo es, o sea, no estás siendo infiel porque para empezar, como ya habías mencionado, la persona para empezar ni la conocen, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos satisfaciendo una fantasía que sabes que no es real, que sabes que nunca vas a tocar o que nunca va a pasar, y que es muy distinto tener nuestra propia satisfacción a que alguien más no la dé, y que no quiere decir como tal que estamos engañando a alguien más, o sea, no debería verse como un tabú. Bueno, que yo soy consciente de que actualmente ya no se ve así, pero pues soy consciente También de hablarías de la cultura de la inmediatez. Y bueno, es que aquí está muy complejo, ¿no? Porque ahora que aparentemente otras cosas que pues sí no son... Lo que pasa es que nos tendríamos que caemos en el precepto moral, que es el precepto moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Y yo te diría, ¿qué tal si evolucionamos, como se trabaja un poco en psicoterapia, hablaríamos de cosas funcionales y disfuncionales? Tú hablabas de algo bien interesante, hablas de este fenómeno de la inmediatez que crea mucha dependencia. ¿Por qué no dejamos, por ejemplo, ya ni te vayas a las parejas, ¿por qué no dejamos las redes sociales? Ah, claro, sí. Pues es que, bueno, de hecho era algo que platicaba con mi expareja. Ahorita para nosotros es distinto, ¿no? Porque sentimos como esa falta de comunicación, como de que ya no estamos comunicados con el mundo y por eso muchas veces la gente se altera, ¿no? Pero no tiene conexión a la red, por ejemplo. Pues es que estás desconectado, al final del día ese es parte, dices, ¿por qué ahora hay más depresión? Pues ves que no hay una verdadera conexión, o sea, no es lo mismo estar en el trabajo trabajando de mano a mano con alguien que estar trabajando, por ejemplo, en home office. ¿Cuál vínculo, cuál conexión, cómo yo conozco al otro? Desde ahí ya estamos generando una brecha pues un poco difícil, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que pasó esto de la pandemia, que pues por eso decía Alicia que tengo más trabajo, pues sí, a algunos los desconectó y a otros los conectó. Entonces, Sí, ¿qué está pasando? pues sí. Es muy interesante, incluso dejando como el lado de justamente amoroso o así, este afecto digital, ¿no? Yo cuando hablo de justamente como relaciones en medio de pandemia y trabajo y demás, suelo referirme a este recurso de afecto digital, porque al final del día en internet somos avatares, ¿no? Entonces, tú estás a cargo de qué tanto transmites y qué tanto no. Y es algo que puedes estar modulando de diferente forma. Entonces, involucrándolo un poquito al arte, la proyección digital del artista que uno genera, por ejemplo, en una página, en una canción, en lo que sea, que justamente está en línea, es un avatar. Tú nunca terminas de conocer
bien o completamente al artista basándote nada más en su obra. Es un avatar. Pues bueno. Avatar. Me perdón. Es algo bastante complejo y pues nos estamos alejando del tema central, ¿verdad? Pero bueno, no, bueno, o sea, nos gustaría mucho hablar de ello, pero hay que pasar a lo siguiente y como tal, la última parte del programa. Bueno, como les dijimos, el orden del programa como que cambió su estructura, entonces ahorita vienen pues unas cuantas preguntas, ¿no? Para nuestra invitada, sí, claro que sí. Entonces, pues las formulamos y quisiéramos que, bueno, respondiera, perdón, se me traba la lengua. Bueno, nuestra primera pregunta para Edith es, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión y qué te motivó a ejercerla? ¿Es lo que más me motiva? Yo creo que el proceso de cambio. El proceso de cambio es lo que más me motiva. A ver, ese proceso, si lo quieres ver como la teoría del gran arquitecto, cómo una persona va evolucionando y lo lleva más allá. Eso es lo que a mí más me llena. Y podremos hablar de la segunda parte, pues por alguna extraña razón se me da pues esa capacidad de análisis. Entonces para mí es algo muy natural, yo lo veo como algo que fluye. Vaya. Bueno, y ahora en el otro extremo de la pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta de tu profesión? Que sí te vuelves un poco loco, ¿no? sí te desconectas, ¿no? Sí, bueno, es que esto ya es más como tema de psicoterapeutas, por eso tienes tú una responsabilidad de cuidarte, de ir, ¿no? Llega un momento, pues al final del día, que si tú no estás trabajando constantemente contigo, pues hay algunas cosas que te afectan y hacen que te aíslen, ¿no? Yo les comparto desde mi experiencia, pues muchos de mis compañeros a veces son un poco aislados, ¿no? Porque pierden esa cuestión del piso, como siempre están resolviendo hoy para la gente, de repente caen en este paradigma de que quién va a estar para ellos. Entonces, eso es lo difícil. El psicólogo va al psicólogo. Así es, sí, vamos. Duda de un terapeuta que no lo haga, sí, vamos. Sean responsables. Sí, es bastante lógico. Sí. Y bueno, un poquito más de mano con el arte. ¿Cuál es tu forma de arte favorita? Yo creo que mi arte favorito es la música, porque la música llega muy lejos, trasciende. Cuando estuve con los musicoterapeutas, pues ellos te regresan a la realidad de una manera muy mágica. Cómo tú solito bajas tu proceso de ansiedad a través de algo tan bonito como la música, las sensaciones, las percepciones, cómo esto poco a poco lo vas introyectando y te lleva a un nivel pues diferente. También la música es muy catártica, muy fuerte, si necesitas algo que expresar, por ejemplo, la gente que canta, ahí es cuando más potencia le pone. A mí la música me encanta. Sí, claro, es que la música está a otro nivel. De hecho, pues como saben el público, pues a nosotros, a mis compañeros, a mí, todos más involucrados de cierta forma, bueno, Santiago más o menos, pero a esto de pues artes plásticas, ¿no? Como dibujar y demás. Lo digo porque Santiago pues también toca más instrumentos que nosotros. Bueno, se le dedica más tiempo a tocar instrumentos que a nosotros, ¿verdad? Pero, o sea, inclusive ha habido a desarrollar esta pues como habilidad de arte, por ejemplo, en mi caso de dibujo. Yo diría que disfruto también más la música, la verdad. Sí, es como un relajante para mí, entonces lo podría entender. En cuanto a otra pregunta, sería, ¿tus pacientes que recurren al arte tienen alguna particularidad en su percepción o actuar? ¿Cómo que recurren al arte? ¿Que son artistas Sí. o cómo? Sí. Aquellos pacientes que tengo artistas, pues si cambian un poco, sí son más reflexivos, un poquito más hasta depresivos y ansiosos, ¿no? Considero que los artistas traen una historia siempre muy fuerte que tienen que contar y que la manera que estos
personas lo van sacando, pues es a través de ese medio artístico que tienen. Yo recuerdo a personas muy eruditas, que muy jóvenes de su edad. Recuerdo a uno de mis pacientes que tocaba 4 o 5 instrumentos, hacía poesía, estaba estudiando filosofía y letras, y aparte hablaba otro idioma. Entonces sí tienen como un nivel de abstracción muy fuerte, muy, muy fuerte, que de repente no pueden canalizarlo. Sí, claro, me imagino. De hecho, ahorita pensando en todos mis amigos que conozco que se dedican de alguna otra forma al arte, pues sí, los veo mucho más reflexivos. Sí, sobrepiensan. Exacto, y Se por lo llama mismo es ansiedad. difícil regresarlos al plano real porque sobrepiensan demasiado. A ese Así soy. superpoder le llamo depresión y ansiedad. Sí, Este, claro. Ansiedad. Sí, eh, por eso empezamos el podcast, porque pues inestabilidad. ok, oversharing. Ya, Continuamos. ya. ¿Qué más? Bueno, como última pregunta, ¿alguna vez has tratado de hacer arte? Y si es así, ¿de qué forma? Siempre fracasé, joven. Pues desde muy chica, ¿no? Creo que por mi padre yo tuve contacto con la música, pero pues deserté. ¿En qué específico? Con el canto. Y otra cuestión en el arte, pues sí, considero que en la prepa tuve un poco de contacto con el dibujo, pero soy muy perezosa. Entonces sí he tenido contacto con el arte, pero soy muy perezosa. Yo creo que por eso no se me ha dado, es la constancia. Sí, claro, al final lo que mucha gente llama el talento de artista es mucha constancia y dedicación, la verdad. Ujú. Por eso no se me dieron. Más bien mi poder en el arte es el análisis. Eso es lo mío, poder crear multiuniversos Bueno, pues para también llegar a ¿Qué la otra cosa? resolución. tiene su mérito también. Sí. Ese es como mi superpoder, el poder de análisis. Y Alicia dice que el nuestro es el de la depresión. Pero Y bueno. la ansiedad. Yo decía del mío, pero bueno, está bien, continúa. Ah, bueno, pues ya me quemé yo Raúl también solito. se la adjudica, está Sí, bien. sí. Está bien, sí. Si se la propia, mira, Quedé, pues quedó. compañía, ¿no? Ok, bueno. Bueno, Sí, sí, adelante, Alicia. bueno, pues creo que estuvo bastante interesante. Claro que pues hay muchos temas en los que podríamos profundizar mucho más. Siempre somos muy complejos, ¿no? Y a diferencia de en otros programas, justamente no tuvimos a, como tal un artista, sino a alguien profesional pues en su área, ¿no? Y si bien no hubo como un orden de entrevista en primera instancia, yo lo disfruté bastante. Sí, claro, yo también. Y claro, o sea, hay muchos temas que nos gustaría tocar y que no se saben, no los quisiéramos emocionar, ¿verdad? Pero si llegase a haber otra temporada, pues posiblemente los toquemos. Entonces, pues, ahí estén al tanto, ¿verdad? Y pues bueno, ¿Acaso nos estás spoileando una segunda temporada, Raúl? no, no, yo no dije nada, no dije nada, no. Está Este, bien, está bien. pues bueno, pues ya para finalizar, pues les dejamos el espacio Edith. No sé si quiera autopromocionarse o dar algún mensaje a nuestros Compartirnos algo, espectadores. Sí, claro. Gracias. reflexionar. Ok, reflexionen. Pues los invito a que revisen mi página que se llama Consultoría Psicológica Interdisciplinaria Icatepec. Está en Facebook, ahí tiene nuestro número de contacto y pues cualquier duda, aún aquí en el público, pues siempre estoy a sus órdenes, ¿no? Les dejo esa invitación de cuídense y cuídense a los demás. Esa es mi invitación personal. Claro que sí, igual ya pusimos ahí el contacto, ¿verdad? En la pantalla, entonces, pues ahí lo tienen. Por si no alcanzaron a escuchar, también está ahí. Y pues bueno, pues creo que ya sería todo. No sé si quieren decir algo más mis compañeros. Peñate. No, todo bien. Pues Ya. entonces sería todo, sería todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Pues igual se entiende que no hubo tanta media de espectadores, pero pues es sábado, ¿verdad? Sábado de perita. Nada, pero el programa va a estar en No te YouTube. preocupes.
Entonces, pues si no lo escucharon, pues va a estar ahí, pues para toda la vida, esperemos, ¿no? Y pues es el comienzo de nuestro proyecto. Y pues nada, esperemos que pronto, no, más bien, los esperamos ver dentro del próximo episodio, que ¿me ayudan cuáles? Creo que es el arte tradicional, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que igual Creo que sí. creo que no tenemos invitados, si no, pues ya vemos, pero ahí les estaremos avisando, pues igual, por aquí por Facebook. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias, bye A la bye. próxima. Bye, hasta la próxima. Gracias.